Hola, gracias por estar en un nuevo video. Por fin tenemos review completo del Poco F7 Ultra. Hay que comenzar. Este es un dispositivo muy solicitado porque va a ofrecernos especificaciones nivel flagship a un precio muy reducido. En México se ha anunciado a 14,499 pesos para la edición de 256 GB. Esto es más o menos $775. Hay una versión de 512 GB con más memoria RAM a un precio de 15,599 pesos, que es más o menos $835. Aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Pero de hecho, en la tienda oficial de Xiaomi ya tiene descuento, así que el modelo más básico lo puedes encontrar desde 11,999 pesos, que es muchísimo más atractivo. Incluso por tiempo limitado te están regalando un monitor de Xiaomi, y si usas el enlace que te dejo en la descripción, tienes todavía la oportunidad de usar el código ISA-10X para otro descuento, así que en total queda en 10,799 pesos. La verdad está bien competitivo. Por cierto, este cupón tiene como vigencia el mes de septiembre, pero bueno, ya te anticipé que es un teléfono muy atractivo, tiene muchos competidores en el segmento, pero creo que puede superar con facilidad a varios de ellos. Aún así, vamos a conocer los pros y contras a continuación. Por ahora lo que te puedo decir es que la distribución podría ser uno de sus contras, porque solo lo puedes encontrar en tiendas online o en las propias Xiaomi Store físicas, pero no hay demasiadas en el país. Comencemos a describir el frontal de este dispositivo, que llega con biseles muy reducidos, tiene una estética moderna. De hecho, son biseles que al parecer son simétricos, se ve muy bien. Aquí viene con una mica pegada de fábrica sobre el Poco Shield Glass, que llega a estrenarse en esta generación, un cristal desarrollado por esta propia compañía para tratar de proteger bien a la pantalla. No sabemos si va a ser mejor o peor que Gorilla Glass, pero me gusta que tengan sus propias implementaciones. Déjame saber en los comentarios si quieres que hagamos una prueba de resistencia de este modelo. Afortunadamente, para protegerlo contra caídas, en los marcos nos encontramos con aluminio, que le dará muy buena rigidez y fortaleza. A la derecha encontramos botones de volumen y también el botón de encendido. En la parte de arriba no encontramos absolutamente ningún puerto ni conector, mientras que el perfil izquierdo se mantiene también con una estética limpia, y en este caso apreciamos un grosor de 8,39 milímetros. No será un dispositivo que busque ser el más delgado del mercado, lo cual no es necesario, así que vamos bien. En la parte de abajo encontramos el slot para tarjeta dual SIM, después encontramos también micrófono, puerto USB-C y finalmente varias perforaciones para el altavoz principal. En la parte de atrás nos vamos a encontrar con una tapa de cristal también. En este caso yo tengo la edición en color amarillo, pero también está disponible en color negro. La estética de los dispositivos de Poco nunca ha sido su punto más fuerte, y creo que esta no será la excepción, aunque por lo menos no tiene la palabra Poco al lado del módulo de cámaras como solían ponerlo en muchos modelos. Aquí está de forma un poco más sutil, y en esta tapa trasera nos encontramos con algunas líneas más pulidas reflejantes para de alguna manera tratar de decorar un poco más esta tapa trasera. El módulo de cámaras viene con un anillo dorado rodeándolo, que también le puede llegar a dar un toque agradable, pero creo que estéticamente sigue sin ser un dispositivo demasiado atractivo, pero digamos que esto es relativo y sería, desde mi punto de vista, de sus muy pocos puntos débiles, ya que también en cuanto a resistencia integra IP68, así que perfectamente puede ser sumergido en caídas accidentales y no le va a pasar nada. Con respecto a la pantalla, nos encontramos con un panel de altísima calidad de 6,67 pulgadas, un tamaño tradicional en Xiaomi, pero la resolución es de 1440 x 3200 píxeles, así que esta resolución algunos le podrían denominar 2K WQHD+, pero bueno, no te confundas y ni te compliques demasiado. Es una pantalla con una altísima densidad de 526 píxeles por pulgada, así que todos los contenidos se verán absolutamente nítidos en esta pantalla, aunque considera que en este caso el propio fabricante a través de software limita la resolución a Full HD Plus para efectos de ahorrar un poco más de batería, pero si quieres puedes elevar la resolución para aprovechar la resolución completa. En este caso, además de tener una pantalla muy detallada, los colores son muy precisos y con contrastes elevadísimos, ya que estamos delante de una pantalla AMOLED. Además, en este caso viene con muchas calibraciones de color para que tú elijas tu favorita. La configuración predeterminada se llama Color Pro Original, que no le da una prioridad a saturar demasiado los
los colores, pero si quieres, sí podrías lograr un ajuste de colores más saturados. Me gusta que también tiene una opción llamada colores adaptativos, que tratará de regular el balance de blancos de manera automática, pero también tiene un ajuste manual de la temperatura de color, así que por donde la veas es una pantalla realmente muy buena, que además tiene un pico de brillo de 3200 nits para una excelentísima visualización debajo de la luz del sol. Es una pantalla muy brillante realmente, y además, aprovechando estos picos de brillo, puedes disfrutar de contenidos HDR, tanto con los propios contenidos capturados con esta cámara, como también en contenidos generados por otros a través de YouTube, Instagram o incluso plataformas como Netflix, porque también tiene Dolby Vision. En general es una pantalla completamente espectacular, muy competitiva. No solo soporta Dolby Vision, sino también HDR10 Plus. Si hay algo de lo que nos podríamos quejar un poco de esta pantalla, es que a pesar de que el brillo bajo es suficientemente cómodo, no cuenta con la opción de atenuación extra a través de software. Es de los muy pocos puntos débiles que le podríamos encontrar. Pero bueno, tiene modo oscuro, también tiene modo lectura, que incluso puede agregar cierta textura, digamos. Así que realmente la sensación de la pantalla va a ser muy buena en muy altas o muy bajas condiciones de luz. Y para rematar, tiene 120 Hz para movimientos muy fluidos, aunque debo decir que en algunas aplicaciones, por alguna extraña razón, al momento de hacer scroll, la pantalla parece cambiar a 60 Hz. Ese podría ser tal vez algo que puedan corregir a través de software, porque me da la sensación de que el scroll no siempre se ve muy fluido, que digamos. En el sonido la experiencia también será brutal. Encontramos configuración estéreo, un altavoz en la parte de abajo, otro altavoz en la parte de arriba, que a pesar de ser un altavoz secundario suena bastante bien. El sonido se percibe envolvente, tiene buena presencia de frecuencias graves y a mi gusto tal vez tiene un poco más fuertes las frecuencias medias de lo que me gustaría, pero afortunadamente sí tiene un ecualizador gráfico de 10 bandas para que tú puedas modificar el sonido completamente a tu gusto. Yo subí ligeramente las frecuencias graves, bajé las medias y también subí las frecuencias más agudas, y con esa configuración desde mi punto de vista quedó perfecto. Escuchemos una pequeña prueba, pero recuerda que no es lo mismo escucharlo en vivo. El dispositivo llega con Dolby Atmos para gestionar cosas del sonido, pero adicional a esto, viene con Xiaomi Sound, que también te permitiría disfrutar de un buen sonido personalizado para tus audífonos. El dispositivo permite la reproducción de varias fuentes de audio al mismo tiempo si lo habilitas en la configuración, y también nos permite ajustar el volumen de manera independiente por cada aplicación, algo que no todos los dispositivos soportan, y este sí, y por eso hay que destacarlo como un punto positivo también. No encontramos jack de audífonos, pero ningún dispositivo de este precio te lo va a ofrecer. Para disfrutar de un audio sin latencia requerirás audífonos USB-C o un adaptador, pero si tu prioridad es la música en alta resolución, puedes disfrutarla a través de audífonos inalámbricos que soporten el códec LHDC, aptX, aptX Adaptive o LDAC, porque este dispositivo los trae incluidos de manera excelente. Con respecto a los micrófonos, nos encontraremos con 3 según la información oficial, así que probablemente tenga 2 en la parte de abajo, uno de ellos escondido en las perforaciones del altavoz y otro más que se encuentra muy escondido en el módulo de cámaras, seguramente para cancelar el ruido. Pero vamos a escuchar cómo se comportan, por ejemplo, en llamadas. Bueno, esta es una llamada que estoy haciendo en un entorno un poco ruidoso, estoy hablando a un volumen normal. Ahora voy a hablar un poco más fuerte para ver si hay alguna diferencia, pero esto sería todo. Para llamadas yo creo que se comporta bastante bien, cancelando el ruido de manera perfecta, a pesar de que no tiene ninguna función específica al respecto. Ahora probemos cómo se comporta en entornos muchísimo más ruidosos con música.
la ganancia se ajusta correctamente, parece que no genera distorsiones ni nada por el estilo, así que se comporta a la altura de lo que esperábamos. Y por último en este bloque, el motor de vibración es en el eje X, así que también te da una retroalimentación premium en la mano al momento de interactuar con algunos elementos como el teclado, botones y más. Aunque el sistema operativo no está tan optimizado para aprovechar este motor en otros rebotes y cosas similares, pero definitivamente que cumple con lo que uno esperaría. De hecho, también tiene ajuste de intensidad en la configuración. La cámara frontal es de 32 megapíxeles con apertura f2.0 y enfoque fijo. En este caso, para abrir rápidamente la cámara, podemos pulsar 2 veces alguno de los botones de volumen cuando tenemos la pantalla apagada. La ventaja es que cuando la pantalla está encendida también tenemos un atajo, aunque en este caso a través del botón de encendido, y viene desactivado por default. Basta con pulsarlo 2 veces y ya está. Me encanta que tenga disponible esta opción. Con respecto a la cámara frontal, observa que es sumamente ágil. La respuesta es realmente muy rápida y nos ofrece 2 niveles de amplitud. También tenemos opción de activar el modo belleza con diferentes parámetros para perfeccionar la piel. De verdad son muchísimas opciones disponibles por aquí. También vamos a encontrar acceso a filtros de diferentes colores que sí podemos previsualizar en tiempo real, y nos vamos a encontrar también con el control del flash asistido por pantalla directamente aquí, y otra opción para las fotografías dinámicas que grabarán un pequeño video que podemos revivir simplemente al momento de visualizar nuestras fotografías por aquí. Entonces es una foto y video al mismo tiempo. Si no quieres esa opción, la puedes desactivar por aquí, y si deslizamos desde arriba hacia abajo podemos acceder a estas opciones adicionales como el acceso al temporizador y la ráfaga temporizada para que también puedas tomar varias fotografías después de cierto tiempo, que te sirva como una especie de cabina de fotos. En la configuración observa que también nos da aquí algunas recomendaciones con inteligencia artificial que podemos activar y desactivar, aunque principalmente para la cámara trasera. Aquí tiene una sección especial de ajustes de selfie que nos dará la opción de rotar la fotografía, también ajustar los efectos de maquillaje para hombres, lo cual me parece bastante extraño, y tiene una opción más de quitar lunares que no había visto en otros dispositivos. Fíjate que en la opción de tipo de obturador sí vamos a tener disponible la opción de tocar en cualquier zona de la pantalla para tomar la fotografía, también mostrar la palma para activar el obturador, y por último también una opción para mover el obturador a la posición que nosotros queramos, de modo que podamos utilizarla de manera más cómoda. Así que esas son las herramientas de captura. Y observa el resultado. La fotografía, la verdad es que sí luce bien detallada. Obviamente no a nivel flagship, pero sí podríamos decir que cumple perfectamente bien con lo que uno esperaría de un dispositivo de este precio. Es una cámara notablemente amplia, aunque por tener enfoque fijo no se recomienda estar muy lejos o muy cerca de la cámara, sino a una distancia óptima para mantenerse bien enfocado. Si estás demasiado cerca, no se va a poder enfocar. La vista previa no luce bien optimizada. Como ves, está sobreexpuesta, pero después de procesar la imagen hace un mejor equilibrio de luces y sombras, aunque permanece una fotografía con un contraste un poco más bajo. Aquí es donde más se nota que no es un dispositivo totalmente flagship. En la noche observa que hace un trabajo suficientemente bueno, mantiene un equilibrio entre el control del ruido y el mantenimiento del nivel de detalle, así que creo que el resultado es suficientemente bueno. Aunque si estás en un escenario un poco más oscuro, es posible que la fotografía salga un poco barrida y se le complique un poco más. Necesitas estar en una zona con más iluminación. En situaciones de contraluz nocturna observa que no puede equilibrar bien la zona de más iluminación, confirmándonos que la cámara frontal podría ser de los puntos más débiles de este celular. Incluso si tratas de utilizar la pantalla como simulación de flash, observa cómo la imagen baja mucho de contraste debido posiblemente a cómo refleja la mica de la pantalla el brillo alto. Y por último, para fotografías de retrato, observa que a pesar de que tiene un efecto bokeh bastante agradable, en este caso no llega a mantener al 100% enfocados a los objetos que están en el primer plano, entonces la fotografía podría salir un poco extraña si hay objetos adicionales. Si solo sale el rostro, creo que hace un trabajo suficientemente bueno con el detalle y sobre todo, como te digo, con el efecto bokeh del fondo. Para la parte trasera tenemos cámara de 15 milímetros ultra wide con apertura f2.2 y enfoque fijo con un sensor de 32 megapíxeles. Después tenemos la cámara principal de 24 milímetros con apertura f1.6, enfoque automático y estabilización óptica utilizando el sensor de 50 megapíxeles Light Fusion 800. Y por último encontramos la cámara de 60 milímetros con apertura f2.0, enfoque automático y estabilización óptica utilizando un sensor de 50 megapíxeles. Por cierto, esta cámara tiene capacidad
unidades macro. Aquí en la cámara trasera observa que también encontramos una excelente respuesta al momento de tomar muchísimas fotografías. De hecho, también hay un modo acción que nos permitirá capturar los movimientos con mayor definición para evitar cualquier movimiento barrido. Si mantenemos pulsado el obturador, iniciamos una grabación de un video corto, pero si deslizamos el obturador hacia la izquierda o hacia la derecha, podemos acceder a una ráfaga de hasta 50 fotografías. En nuestra prueba, tratando de capturar el número 3, nota que a pesar de que parece responder muy rápido, en realidad sí le toma una fracción de segundo tener la fotografía final. Así que si quieres capturar el momento exacto, sí hay que tratar de anticipar la pulsación. En la ráfaga, observa que vamos a encontrarnos con una activación que tarda más o menos un cuarto de segundo y el límite de 50 es un poco corto considerando que toma realmente muchas fotografías, así que hay poco espacio entre una y otra foto, lo cual es bueno para extraer el momento exacto, pero insisto, se termina bastante rápido. Aquí en la interfaz también encontramos un botón de compensación de la exposición que es bastante útil, sobre todo en escenas un poco oscuras para regular la luz, aunque también podemos tocar para ajustar la exposición y el enfoque. De hecho, si queremos más parámetros manuales, podemos acceder al modo Pro, donde otra vez está la compensación, también la velocidad de obturación, que en este caso puede llegar hasta 30 segundos, el ISO, que puede llegar hasta 12.800, y después el balance de blancos, control del enfoque, y algo que te va a gustar si te gusta mucho la fotografía es que puedes guardar aquí algunos presets para que con un solo toque puedas cambiar entre diferentes estilos de fotografía, no solo moviendo los parámetros que ya te mencionaba, sino también eligiendo qué lente vas a utilizar. Aquí dentro del modo Pro también tenemos acceso a estos filtros de color que podemos utilizar. Algunos son especiales nada más, creados como en estilo película, y en la parte de arriba también podemos activar la fotografía en 50 megapíxeles, aunque curiosamente no nos da disponible la fotografía en RAW, que sería algo que los que les gusta muchísimo la fotografía creo que disfrutarían más. Desde el modo automático también tenemos acceso a estos mismos filtros de color e incluso también podemos utilizar el modo belleza con la cámara trasera, pero solo con un deslizador. Para documentos en el modo automático no llega a detectar nada, pero te ofrece acceso a este modo documentos para detectar estas hojas y poder irlas recortando. En este caso nos ofrece dos modos de color, pero observa que simplemente va a ir tomando las fotografías y no las va uniendo, no nos permite crear un PDF con varias páginas ni nada por el estilo, solamente nos permite ajustar el efecto de color, así como ajustar el recorte o quitar tal vez alguna que otra mancha, pero en realidad el escáner no es tan sofisticado, aunque recuerda que directamente en Google Drive tienes un escáner que sí te permite hacer algo así. La experiencia con los códigos QR directamente en la cámara principal es positiva, aunque no es tan obvia, es decir, el botón del código QR reconocido aparece en esta esquina inferior izquierda, pero de forma muy sutil, así que verifica bien, puedes pulsar sobre él para ejecutar la acción del código QR. Entonces démosle un vistazo a la cámara ultra wide. En este caso me parece que la captura sale bien, un poco menos saturados los colores de lo que me gustaría, aunque en este caso digamos que la interpretación luce bastante natural, solo que la mayoría de smartphones suelen saturar ligeramente más los colores. Observa cómo, por ejemplo, con la cámara principal tiene una saturación un poco más tradicional a lo que estamos acostumbrados en los smartphones, así que realmente vas a tener una buena calidad. La cámara principal sube de nivel, en este caso sí vamos a encontrar diferencias entre las tres cámaras. Nota que nos da acceso a la distancia focal de 48 milímetros, es decir, zoom digital 2x, pero que se ve prácticamente con calidad óptica. Esa es una excelente noticia, siempre y cuando tengas mucha luz. En 60 milímetros va a cambiar al lente telefoto. La verdad es que es un telefoto un poco corto, en este caso 2.5x de zoom óptico. Nos hubiera gustado un poco más de zoom óptico para poder tener un mejor alcance, pero bueno, aquí en este escenario vuelve a los colores un poco más naturales y evidentemente el nivel de detalle es excelente. En este aspecto se comporta muy bien, únicamente hay que notar que no mantiene demasiada consistencia en los colores de las tres cámaras. Y ojo, porque aplicando un recorte en este sensor de alta resolución te deja llegar hasta 120 milímetros, que sería 5x de zoom digital, todavía manteniendo una muy buena calidad. Creo que sí se llega a notar que es zoom digital, pero solamente si te acercas demasiado, porque desde lejos parece calidad óptica, entonces el rango de corta y media distancia todavía es muy bueno. Pero vamos a darle otro vistazo a estas fotografías. Por ejemplo, observa cómo la cámara ultra wide tampoco es tan sofisticada, porque sí revela un poco de aberración cromática en las orillas y tiene enfoque fijo. Pero sigamos avanzando y aquí está la foto de 24, 48 y posteriormente 60 milímetros, y tú mismo fuiste viendo cómo los colores pueden ir cambiando un poco más de lo que nos hubiera gustado. En 240 milímetros encontramos lo que sería zoom digital 10x,
20x, creo que se comporta suficientemente bien. Aquí estás viendo el zoom en 20x y la verdad es que se ve bastante bien. Nota que trata de optimizar los detalles como las letras y figuras bien definidas, aunque no lo logra al 100% definitivamente. Entonces no será un especialista en zoom. Este es un apartado donde todavía poco puede mejorar, sobre todo en este dispositivo que sería el flagship de la marca. Y bueno, te deja llegar todavía más allá. Por ejemplo, aquí estás viendo 720 milímetros y te deja llegar hasta 1440, que sería 60x de zoom digital. Pero vamos a dar otro vistazo. Aquí está la cámara ultra wide con colores mucho más pálidos, la cámara principal con colores más saturados, ahora el recorte de 48 milímetros y conforme nos vamos acercando vas a notar que se va perdiendo un poco más el nivel de detalle. Por eso podríamos decir que hasta 10x el zoom todavía sería de buena calidad. Pero más allá de eso, creo que no tanto. Por ejemplo, este es 20x. En 720 milímetros creo que se nota bastante bien cómo el dispositivo tratará de optimizar los detalles a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, observa cómo las plantas y la textura del tronco sí tratan de optimizarse, pero definitivamente los rostros no los podrá optimizar muy bien, así que es una zona que se ve más borrosa que el resto de la fotografía. Eso es básicamente lo que hará este dispositivo. Y bueno, adicional a la cámara ultra wide del dispositivo, podrías tomar fotografías panorámicas y observa que en este caso sí tienen una resolución suficientemente alta, aunque no es una resolución altísima, pero sí nos da acceso a este nivel de amplitud con la cámara principal, que nos da un color más preciso. Esto en caso de que prefieras utilizarla en vez de la cámara ultra wide. En escenarios de contraluz, observa cómo tenemos la zona iluminada muy quemada en la vista previa. Con la cámara ultra wide creo que logra compensar ligeramente, pero no al 100%. Sí se nota que es una cámara ultra wide un poco débil. Yo creo que sería uno de sus puntos más o menos débiles. No es algo realmente muy grave, pero si creías que te iba a dar una fotografía de altísimo nivel, creo que no está tan cerca de eso. Con la cámara principal mejora un poco el equilibrio entre luces y sombras, pero la fotografía tiene un contraste un poco más bajo de lo que me gustaría. Con el recorte de 48 milímetros sucede prácticamente lo mismo y curiosamente, saltando a la cámara de 60 milímetros, observa cómo la fotografía gana mucho más contraste y mantiene un buen desempeño de equilibrio de luces y sombras. Incluso con el ajuste de 120 milímetros se comporta bastante bien en contraluz. De hecho, me han gustado mucho las fotografías con este ajuste. En las noches me parece que hace un buen trabajo. Observa que la cámara ultra wide no tiene demasiado ruido presente y todavía conserva un buen nivel de detalle, exponiendo bien incluso las zonas más iluminadas. La cámara principal continúa sobre esta línea, ofreciéndonos un buen resultado. Incluso con el recorte de 48 milímetros vemos todavía un buen nivel de detalle, algo que no suele suceder demasiado en las noches. Y después, cambiando a la cámara de 60 milímetros, sigue con esta buena experiencia, equilibrando bien las zonas más iluminadas, controlando bien el ruido de las zonas más oscuras y todavía tratando de mantener un buen nivel de detalle. Si no hay ninguna iluminación en el encuadre, también controla bien el ruido, aunque otra vez el color va a ir variando demasiado entre una y otra cámara. Para fotografía macro, esto es lo más cerca que podrías estar con la cámara principal. Observa que aún así es un resultado notablemente bueno. Si intentas aplicar un recorte dentro del sensor para aprovechar la fotografía de 48 milímetros, también sale un buen resultado. Pero te recuerdo que la cámara telefoto también tiene capacidades macro, así que observa el buen nivel de detalle que encontraríamos. Es realmente brutal en este aspecto. Aunque si intentas aprovechar el zoom 5x, vas a ver que tarda más en la obturación y por lo tanto es más probable que la fotografía salga borrosa. Pero definitivamente que esta cámara telemacro hace un muy buen trabajo. Aquí estamos viendo algunos otros ejemplos de lo que podría lograr. Por cierto, el dispositivo también nos deja sacar fotos de alta resolución, así que aquí tendríamos el resultado con la cámara ultra wide, que definitivamente no es recomendable utilizarla en este modo porque observa que no tenemos un buen nivel de detalle, incluso se ve una foto con demasiado granulado de muy baja calidad. La cámara principal en este modo de alta resolución sí puede llegar a aprovechar ligeramente mejor el sensor comparado con la cámara ultra wide, pero sigue sin ofrecernos un nivel de detalle extraordinario. Incluso con la cámara telefoto también podemos utilizar el modo de alta resolución y creo que esta es la que mejor lo aprovecha. Se percibe un buen nivel de detalle incluso haciendo un poco de zoom digital en la fotografía. Por último, para la fotografía de retrato creo que el dispositivo también se desempeña suficientemente bien sin que llegue a ser un especialista porque le falta un poco de contraste a la imagen, pero hace un trabajo suficientemente bueno. Los resultados más agradables serán cuando uses el lente de 60 milímetros porque en este sentido sí te da una perspectiva telefoto más profesional, aunque me hubiera gustado ver disponible el ajuste de 120 milímetros con recorte dentro del sensor, pero en este caso esto es lo máximo que podríamos utilizar de zoom en el modo retrato.
En grabación de video nos encontraremos con 8K a 24 fotogramas por segundo con la cámara principal gracias a las capacidades de este procesador, o también podrías grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo con la principal y telefoto. Definitivamente la ultra wide y la frontal se quedan con capacidades más limitadas en Full HD a 60 fotogramas por segundo. En la pantalla de grabación de video observa que también tenemos este selector de la compensación de la luz, que vuelvo a insistir, es bastante útil sobre todo cuando grabas objetos oscuros porque de forma automática suele subir demasiado la luz y se ve muy artificial, pero aquí lo puedes ir ajustando. También nos vamos a encontrar con un botón para activar los filtros de color, que observa que en este caso no serán compatibles con la grabación en 4K, ya que cuando los activas la resolución se baja. También tenemos el efecto bokeh habilitado por aquí, que nuevamente no será compatible con la resolución 4K, y también tenemos el modo belleza con el mismo comportamiento. Si deslizamos el menú vamos a poder acceder también a la función super macro y las funciones de estabilidad, pero lo que más me gusta y que no vemos en otros dispositivos es la función de teleprompter, que también es compatible con la cámara frontal para que aquí puedas poner tu guión y puedas ir leyendo. Esto para creadores de contenido suele ser bastante útil. Al momento de grabar un video, observa que tenemos este anillo bastante cómodo para movernos en el zoom. También vamos a encontrar el botón para pausar y reanudar la grabación, otro botón para tomar fotografías y otro botón para crear marcadores de momentos importantes para que cuando revises tu video puedas revivir esos momentos de manera mucho más rápida. Pero observa que no hay botón para controlar la linterna ni tampoco un botón para rotar a la cámara frontal, así que viene un poco limitado en funciones. Aquí estás viendo un resultado de la grabación en 8K. Observa que el nivel de detalle evidentemente va a ser muy bueno para aplicar zoom en postproducción, aunque la verdad parece que la tasa de bits es un poco baja, así que incluso en este caso con movimientos muy ligeros se llega a percibir un poco de ruido. Ahora tienes un ejemplo de la grabación en 4K a 60 fotogramas por segundo que la verdad luce bastante bien. Evidentemente aquí aprovecha la buena potencia que tiene el procesador, ya que el sensor de la cámara en realidad no es tan poderoso, pero aquí está el resultado y sale bien. Y como ya te decía, incluso con la cámara telefoto puedes grabar con este mismo ajuste y aquí mismo estás viendo el resultado. Ahora lo más habitual podría ser grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo y eso es lo que estás viendo. Observa que los colores están ligeramente más saturados de la cuenta. Ahí dependerá de tus gustos, pero creo que no mantiene colores muy naturales. Los cambios en la exposición sí se llegan a percibir ligeramente y observa que en este caso sí nos permite cambiar a la cámara telefoto mientras estamos grabando, manteniendo esta misma calidad. Aunque como ya veíamos en la fotografía, el color puede cambiar entre una y otra cámara de manera muy notoria. La ultra wide desafortunadamente solo puede grabar en Full HD, lo cual nos da a entender nuevamente que es una cámara mucho más sencilla que el resto. La grabación será más o menos básica. Afortunadamente por el procesador que tiene, creo que ayudará bastante a aprovechar lo máximo posible el sensor, que como te digo no es de demasiada calidad. En grabación a contraluz, otra vez la cámara ultra wide se ve muy mala realmente, tiene colores exageradamente saturados, un contraste que también se ve exagerado y se nota también aberración cromática. Cambiando a la cámara principal, en este caso sí mantiene casi la misma interpretación de colores, pero la verdad no es muy buena porque es demasiado saturada en este tipo de escenarios de contraluz. No parece haber cambios tan drásticos en la iluminación al momento de estar grabando con esta configuración. Y grabando en 4K sería prácticamente el mismo comportamiento con la cámara principal, con colores más saturados de la cuenta. Con la cámara telefoto vas a notar que sí se llega a distinguir más el salto en la exposición cuando detecta o deja de detectar el rostro, pero mantiene los colores muy saturados, así que no me gustó demasiado. En las noches observa que este sería el resultado con la cámara ultra wide. No está tan mal considerando que no es un dispositivo especialista en esto y que la cámara ultra wide había salido bastante mal en otros escenarios, aunque sí hay bastante ruido presente. Pero lo curioso con este celular es que en las escenas donde hay un poco más de iluminación sí se nota un ruido desagradable o mucho granulado, así que la cámara ultra wide se comporta un poco extraña. En las condiciones más difíciles se comportó por arriba de lo que esperábamos y en las escenas más fáciles se comportó por debajo de lo que esperábamos. Con la cámara principal mantiene más o menos la misma sensación aquí en la noche, con mucho ruido presente, pero también conservando un buen nivel de detalle, lo cual me agrada en cuanto a este equilibrio. Las zonas más iluminadas no las puede exponer correctamente, lo cual era esperado, y en las zonas más oscuras otra vez observa que controla bien el ruido, así que la grabación nocturna con la cámara principal yo diría que es suficientemente buena. En caso de que desees grabar con la cámara telefoto, observa que en este caso también va a mantener muy quemada la zona más iluminada y en las zonas más oscuras aparecerá bastante ruido, sobre todo cuando estás haciendo el cambio
cambio entre una y otra escena, pero después logra controlar el ruido de manera suficientemente buena. Y lo que me gusta es que sí utiliza la cámara telefoto en las noches, a diferencia de otros dispositivos que prefieren utilizar zoom digital, aunque si te vas a una escena con mucha mayor oscuridad, sí notarás que le da prioridad utilizar el zoom digital con la cámara principal en vez de usar la cámara telefoto. La estabilización sí se comporta bastante bien con la cámara ultra wide, tanto al ir caminando como al ir corriendo. Al ser una cámara muy amplia, creo que llega a compensar bastante bien, aunque te recuerdo que esto es en Full HD. De hecho, en esta misma resolución, la cámara principal también se comporta bastante bien, incluso al ir corriendo, lo cual es destacado por ser la cámara principal. Pero incluso la cámara telefoto, mientras vas caminando, se podría llegar a estabilizar bien siempre y cuando estés grabando en Full HD. Grabando en 4K con la cámara principal, al ir caminando podría ser suficiente estabilización, pero al ir corriendo sí se van a notar mucho más los movimientos. Y con la telefoto en 4K, si vas caminando y tratando de controlar bien tus movimientos, creo que sí puede llegar a estabilizarlo suficientemente bien. Te recuerdo que ambas cámaras tienen estabilización óptica, pero este dispositivo tiene un modo Shot Steady que agrega aún más estabilización, aunque reduce el encuadre. Pero observa cómo incluso al ir corriendo va a controlar bastante bien los movimientos, así que sí podría llegar a ayudar en escenas de mucha acción. Incluso tiene otro modo llamado Shot Steady Pro, aunque en este caso con la cámara ultra wide, pero observa que la estabilización es realmente muy buena y sin recortar tanto el aspecto, porque en este caso utiliza la cámara ultra wide. Con respecto al zoom, observa que grabando con la cámara ultra wide sí te va a permitir la transición entre los tres lentes. Se nota por el nivel de detalle, en los tres lentes trata de mantener una interpretación de colores muy similar. En este caso el zoom máximo es 15x. Me gusta que es suficientemente suave y que está estable, pero no es el zoom más largo y más detallado que has visto, definitivamente. Afortunadamente es un zoom honesto y en 15x todavía se ve un buen nivel de detalle. Grabando en 4K no vas a poder usar la cámara ultra wide, así que tienes el rango de zoom un poco más limitado. Y el zoom máximo también es 15x, pero en este caso por alguna razón se ve aún más cercano, pero con un poco menos de detalle. Afortunadamente manteniendo una buena estabilización y un zoom suave. Con respecto al enfoque, observa que lo va a hacer bien, aunque un poco lento. Afortunadamente esta reacción lenta ayuda a que en movimientos un poco más sutiles el enfoque no se note al momento de que se mueve, pero para movimientos muy rápidos sí vas a notar que el enfoque tarda un poco más de la cuenta en ajustarse. Con la cámara telefoto el enfoque parece reaccionar más rápido en algunos entornos, pero en otros momentos también reacciona lento. Solo te recuerdo que esta cámara telefoto es capaz de enfocar desde muy cerca, por lo que también podrías lograr videos macro bastante interesantes que incluso dispositivos más costosos no te permiten. Así que tienes una excelente perspectiva con esta cámara. Observa, por ejemplo, este resultado de unas hormigas. Es súper detallado, aunque lo recomendable sí sería tener algún tripié o algo, porque la estabilización no ayuda demasiado en este tipo de escenas tan cercanas. Observa que también integra el modo de grabación de retrato, pero otra vez con colores más saturados de la cuenta. Afortunadamente la detección del desenfoque la hace correctamente, incluso con las manos. Si deja de detectar el rostro, también va a mantener aplicado el efecto de desenfoque, y en este caso también regula la intensidad del desenfoque si te acercas o te alejas de la cámara. Los objetos no los llega a mantener muy bien enfocados, así que esa sería una limitante, y a pesar de que te deja hacer zoom para tener una perspectiva telefoto un poco más profesional, no mantiene un muy buen nivel de detalle. Pero observa cómo aplicaría el efecto de desenfoque con el lente telefoto de forma un poco más natural, aunque los objetos deben estar muy lejos para que se note un poco más este efecto natural. Evidentemente, para un efecto más intenso de desenfoque, la persona tiene que estar lo más cerca posible de la cámara y los objetos de atrás lo más lejos posibles, y la verdad se ve bastante bien en ese aspecto. Para ser de este precio, creo que podría llegar a darte un video de buena calidad utilizando esta cámara telefoto, ya que evidentemente en este caso no es una detección artificial, así que todos los objetos que estén en el primer plano sí van a estar enfocados y los que estén en el fondo aparecerán completamente desenfocados. Para la cámara lenta encontraremos muchísimos ajustes. Aquí estás viendo el resultado en Full HD con 120 fotogramas por segundo. Desafortunadamente va a una tasa de bits muy baja, así que se ve una definición incluso más baja de lo que es en realidad. La única ventaja es que el archivo está grabado a 120 fotogramas por segundo para que en postproducción tú puedas poner lenta la parte que desees. Adicionalmente nos deja llegar hasta 240 fotogramas por segundo otra vez en Full HD. La calidad de imagen es la misma prácticamente, pero sí puede ir más lento, y con el archivo también grabado a 240 fotogramas por segundo. Pero para ocasiones donde quieres congelar el tiempo, este dispositivo también nos deja llegar hasta 960 fotogramas por segundo, aunque ya sabes que en este caso son fotogramas interpolados, así que algunos movimientos podrían verse antinaturales, y además no reanuda a velocidad normal, lo cual ocasiona que
que el efecto se vea bastante feo. Realmente queda muy mal cuando grabas con este ajuste. Para cámara rápida, observa que el dispositivo se comporta realmente bien en este aspecto. Es muy bueno para grabar movimientos de personas porque su ajuste más básico es de 4X y además observa que sí se ve estabilizado y es en 4K, así que tienes un muy buen nivel de detalle. Y por otro lado, para grabar paisajes podría llegar hasta 1800X, dándonos también una excelente perspectiva para este tipo de escenarios donde se perciben los movimientos muy rápidos. Es excelente en la cámara rápida. La cámara frontal va a grabar con una calidad realmente muy baja. Ya desde la fotografía nos anticipaba que iba a tener una calidad sencilla, pero aquí en el video nos damos cuenta que realmente es pésima. Tal vez también la mica llega a proyectar la luz de una manera muy fea, no lo sé, pero pierde demasiado contraste. La imagen se ve de muy mala calidad, completamente quemada en las zonas de contraluz, por lo que es muy poco recomendable grabar con esta cámara. Por cierto, el video anterior fue grabado a 60 fotogramas por segundo, así que observa ahora cómo se vería a 30 fotogramas por segundo. Creo que mantiene prácticamente la misma experiencia. Vemos una buena estabilización, que sería lo poco rescatable de esta cámara frontal, porque el resto la verdad es que sí se comporta muy mal, sobre todo, insisto, en condición de contraluz. En las noches tratará de eliminar el ruido y creo que curiosamente en las noches se comporta mejor que en el día cuando estábamos a contraluz. En la noche, ya que tenemos una iluminación un poco más tenue, creo que llega a controlarse mejor. Trata de eliminar el ruido y también elimina un poco de detalle, pero aquí no se ve tan desastrosa como sí se vio en el día. Nota que también tiene disponible la cámara rápida con el ajuste 4X, bastante bueno para grabarse al momento de ir caminando, y también tiene disponible la cámara lenta a 120 fotogramas por segundo para algunas escenas nada más, pero en HD muy básico. Observa que también tiene el modo de cámara dual para grabar video, aunque curiosamente parece aplicar un efecto de belleza en la cámara frontal que no puedes desactivar. Se ve bastante extraño, pero bueno, la ventaja es que sí te permite transicionar entre un modo picture in picture y pantalla dividida. También te permite recolocar este rectángulo flotante y también mantendrá el enfoque automático habilitado para poder cambiar tus encuadres. Incluso también puedes hacer zoom, así que el comportamiento es realmente muy bueno, aunque el resultado no me ha gustado tanto, sobre todo por la belleza exagerada aplicada en el rostro. Y por último, también cuenta con el modo de grabación de retrato, que desenfoca el fondo y lo hace de manera muy agradable. De hecho, es más recomendable grabar con este modo, yo creo. Hace que el video luzca un poco más profesional y le podamos perdonar un poco más esta falta de contraste que vemos en general al momento de utilizar esta cámara para grabar los videos. No mantiene bien enfocados a los objetos, pero observa que si los sostienes con tu mano sí los va a detectar. Entonces tiene un comportamiento más o menos inteligente que ayuda bastante. Así que yo en tu lugar grabaría utilizando este modo para hacer que el video luzca de un poco más de calidad. Con respecto al software, el dispositivo nos ofrece Android 15 con HyperOS 2. En este caso viene con la promesa de 4 años de actualizaciones de software y 6 años de parches de seguridad, lo cual le dará un muy buen tiempo de vida. Definitivamente que va a ser una experiencia positiva. Con respecto a las opciones de software, ya sabes que Xiaomi es uno de los fabricantes que ofrece una gran variedad de personalización, así que tenemos acceso a una tienda de temas que no solamente va a cambiar los iconos y el fondo, sino también puede cambiar por completo la estética de la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio para crear alguna personalización realmente muy extrema. En este sentido, es de los fabricantes que más puede llegar a destacar. Puedes tener un look muy diferente al de muchos otros dispositivos a través de esta tienda de temas. Con respecto a Always On Display, observa que en este caso vamos a encontrar un buen comportamiento, porque además de que tenemos diferentes carátulas para elegir cuál queremos que se muestre, en este caso, de forma predeterminada, su comportamiento es que se muestre 10 segundos después de tocar la pantalla. Entonces vas a ver que después de esto la pantalla en realidad se va a apagar, pero este es el comportamiento predeterminado. Afortunadamente sí lo puedes cambiar en la configuración si quieres que la pantalla siempre permanezca encendida realmente, aunque obviamente te va a consumir un poco más de batería, pero es bueno tener este ajuste disponible. De hecho, también puedes tener un ajuste inteligente o un ajuste programado solamente durante un horario. Simplemente observa que en este caso no puedes tener una pantalla siempre encendida de pantalla completa que te permita mostrar una fotografía o algo así, sino está limitado a estas carátulas que ocupan poco espacio en pantalla, pero se agradece ver esta opción disponible. También encontraremos disponibles algunos gestos, por ejemplo, deslizar 3 dedos hacia abajo para hacer las capturas de pantalla, y te recuerdo que también puedes tomar capturas de desplazamiento para tener más contenido del que puede mostrar la pantalla, además de que después podrías editarlo para censurar algunos contenidos con un solo toque. Si quieres una captura de pantalla ajustada, puedes mantener
mantener 3 dedos sobre ella y después seleccionar alguna de las herramientas para hacer estos recortes más específicos. También podrías tocar 2 veces el botón de encendido para encender la linterna, pero reemplazando el gesto para abrir la cámara. Y tiene también una opción de toque trasero que nos permitiría habilitar alguna opción con 2 o 3 toques en la espalda del celular. Algunas opciones parecen estar optimizadas para China, como Alipay y WeChat, pero también tenemos algunas otras herramientas, como por ejemplo tomar una captura de pantalla y observa que le voy a dar 2 toques en la espalda del celular y ya está, funciona bastante bien. Creo que es un buen atajo, aunque sería todavía mejor si nos permitiera abrir la aplicación que nosotros queramos, pero en este caso estás limitado a las opciones que el dispositivo te ofrece. El modo de una sola mano es terrible, solamente desliza hacia la parte inferior la mitad de la pantalla y por aquí en la barra lateral vamos a tener acceso a algunas aplicaciones que podemos abrir en un modo flotante. En este caso nos ofrece un máximo de 2 aplicaciones abiertas al mismo tiempo en este formato. Por cierto, YouTube no está disponible en este formato, algo bastante extraño, pero bueno, si lo combinamos con la pantalla dividida podríamos tener un máximo de 4 aplicaciones abiertas al mismo tiempo. De hecho, podemos transformar estas aplicaciones en un modo de pantalla dividida si nosotros queremos y mantenerlas directamente en la lista de aplicaciones recientes. Pero esta barra lateral no solamente nos va a servir para abrir aplicaciones con este modo, sino que también tenemos algunas otras herramientas, aunque la configuración está un poco escondida, pero aquí vamos a poder tener acceso a qué aplicaciones de video nos mostrarán más opciones. Por ejemplo, cuando estamos aquí en TikTok podríamos ver estas herramientas para grabar la pantalla, hacer capturas, proyectar de forma inalámbrica o incluso activar la función de subtítulos con IA, de modo que aunque el video no tenga subtítulos oficialmente, aquí podrías tú ir leyendo lo que sea que dicen en el video siempre y cuando configures el idioma. Entonces creo que sí puede resultar útil. Además vamos a encontrar un cambiador de estilos de color de la pantalla, también Dolby Atmos y configurar cómo queremos que se comporte el sonido. Y por último está esta opción que nos da unos efectos visuales un poco más fluidos, útil para videos de mucha acción que en algunas pantallas se podrían percibir extraños. Aquí podrías perfeccionarlo. También para las videollamadas podríamos tener acceso a un modo belleza. Por ejemplo, al estar en una videollamada, esta barra lateral también te va a mostrar una opción para iluminar con más intensidad tu rostro gracias a este brillo de la pantalla, también opción de reducción de ruido, incluso las funciones de inteligencia artificial de interpretar o subtítulos están a través de esta barra lateral y por último la función de reconocer los gestos con las manos para hacer algún otro efecto. Por ejemplo, observa que aquí hace que aparezca confeti, está bastante agradable para poder complementar bien tus videollamadas. También encontraremos una opción para tratar de monitorear el ritmo cardíaco, pero en este caso a través del flash y la cámara. Y la verdad es que no están muy cerca que digamos, entonces va a ser imposible que esto haga una buena lectura. Observa que la cámara principal está completamente separada del flash. Esto es algo que, si bien en un pasado servía, como tiene aquí la animación, cuando el flash estaba cerca de la cámara, pero ahora que están completamente separados, la verdad es que no tiene mucho sentido tratar de hacer este monitoreo porque no nos va a dar un buen resultado. Otros dispositivos de Poco han hecho esto a través del lector de huellas, pero en este caso la verdad es que creo que la precisión será baja. También trae otra opción llamada percepción visual activa que hará que la pantalla no se apaga cuando detecta que la estás viendo, aunque obviamente te va a consumir un poco más de batería. Y esas serían más o menos las opciones agregadas o que llegan a distinguir un poco a este dispositivo. Con respecto a inteligencia artificial, ya hice un video de toda la suite de Xiaomi Hyper AI para que la puedas conocer con mayor precisión. En la descripción tienes un video donde te cuento y describo una por una todas estas funciones, porque realmente son muchísimas funciones agregadas. Aquí lo que habría que decir es que esta generación ha mejorado un poco el tema de la escritura con IA, porque ahora en cualquier campo de texto donde tú quieras escribir algo, puedes seleccionar y después aparece el botón de Hyper AI, donde vas a poder transformar lo que sea que hayas escrito o incluso tener algunas indicaciones para poder redactar otro documento. Esto sería agregado porque ahora lo puedes tener en cualquier campo de texto, pero el comportamiento es básicamente el mismo que ya te conté en ese otro video. Ahora también se agrega una nueva función para animar las fotografías de tus fondos de pantalla con inteligencia artificial, y en el editor de la galería vas a notar también que se agrega una opción que no te había contado en ese video, que es mejorar, que
tratará de darle un poco más de definición a las fotografías. El resto de funciones ya te las había contado, como expandir, el borrador de objetos y otros, pero observa que en este caso incluso marcó error, dice que el servidor está ocupado. Parece que este tipo de funciones de inteligencia artificial, al depender de la nube, podrían en ocasiones funcionar y en otras ocasiones no. Entonces no es una implementación de inteligencia artificial tan avanzada como otros fabricantes que directamente desde el dispositivo ejecutan las opciones. Y este dispositivo tiene un procesador tan potente que podría ejecutar muchas cosas directamente aquí, pero Xiaomi opta por utilizar los servicios de inteligencia artificial de la nube. Observa que también sería un proceso un poco tardado, así que estamos esperando. Y listo, finalmente ya está aquí, pero bueno, no hubo demasiada diferencia en esta función de mejorar. Insisto, el resto de características ya te las he mostrado en el otro video, así que si quieres ir a conocerlas, te recomiendo que vayas a ver ese contenido. En seguridad, este dispositivo sí llega a sobresalir, sobre todo porque integra un lector de huellas ultrasónico, algo que no es habitual en la gama y que de alguna manera justifica el apellido Ultra. El beneficio de tener un lector de huellas ultrasónico es que no emite ninguna luz, así que no es molesto en las noches y además es mucho más rápido e incluso podría reconocer si tu huella está un poco mojada. Soporta hasta 5 registros y ya que está integrado en la pantalla, también tiene el soporte para cambiar la animación al momento de hacer el reconocimiento y te da accesos directos para que al desbloquear la pantalla sin soltar el dedo puedas deslizar hacia uno de estos iconos con mucha velocidad. También tiene desbloqueo facial básico y desbloqueo inteligente por Bluetooth, así que mientras está conectado a accesorios de Xiaomi, el celular podría mantenerse desbloqueado, pero no tiene Google Smart Lock, que es mucho más avanzado. Lo que sí integra es una carpeta segura que está oculta dentro del administrador de archivos para que puedas resguardar ahí contenidos privados, y también tiene el segundo espacio que te ayudaría a tener de alguna manera dos celulares en uno. Incluso desde la pantalla de bloqueo puedes colocar un patrón distinto para activar un celular y otro patrón para activar otro celular. También te da el bloqueo de aplicaciones para que puedas elegir qué aplicaciones deberán solicitar una segunda verificación antes de permitir su acceso, al igual que la opción de ocultar las aplicaciones, y también te da la opción de clonar algunas aplicaciones para usar dos cuentas en este mismo celular. Lo que integra es un modo niños, eso creo que sí haría falta, pero sí vamos a encontrar también un escáner contra malware, aunque en este caso solamente desarrollado por Xiaomi, sin alguna alianza con compañías de ciberseguridad más avanzadas. Así que creo que será una protección básica. Esto adicional a todas las funciones agregadas por Google para el resto de dispositivos Android. Esas te las cuento en un video que te dejo por separado en la descripción. Para la batería encontramos una capacidad de 5300 mAh, que en teoría suena a un poco más arriba del promedio, pero tratando de descargar lo más rápido que pudimos el celular, apenas alcanzó 3 horas con 28 minutos, quedándose casi una hora por debajo de lo que esperamos en dispositivos con baterías de 5000 mAh, así que realmente se descarga muy rápido debido a que el procesador es realmente muy poderoso. Así que en tareas demasiado demandantes la batería se va a acabar muy rápido. Afortunadamente el dispositivo sí controla bien la energía que están consumiendo las aplicaciones corriendo en segundo plano, ya que en este tipo de pruebas subió hasta 8 horas con 12 minutos, mostrando una buena optimización. Y por último, reproduciendo videos de YouTube con el brillo de la pantalla al 50%, llegó a 16 horas con 56 minutos, casi 17 horas, que creo que se queda ligeramente corto. Hay dispositivos que sí nos ofrecerán baterías más atractivas. Así que algunos usuarios requerirán del uso del modo de ahorro normal que está integrado y también del modo de ultra ahorro en ocasiones de emergencia, que también está disponible en el dispositivo. Y cuando la batería se haya acabado, resultará atractivo utilizar el cargador de 120 watts que viene incluido en la caja, lo cual ya es un beneficio. Y en la prueba, con 15 minutos llegó hasta 46%, así que en los primeros minutos, como ves en la gráfica, carga a una potencia bastante alta. En 30 minutos llegó hasta el 78% de la batería y la carga completa la terminó en 41 minutos. Curiosamente, en la configuración encontramos un modo de carga a máxima velocidad que cuando lo activamos prácticamente el resultado es el mismo, así que realmente no parece haber un cambio si activas o desactivas esta opción. Hay que notar que este dispositivo también soporta carga inalámbrica de hasta 50 watts, aunque el cargador evidentemente se vende por separado y debe ser propio de Xiaomi para disfrutar de esta máxima potencia. Lo curioso es que también cuenta con carga inalámbrica inversa, cumpliendo con lo que uno esperaría de un dispositivo que tiene un apellido Ultra. Y por último, para cuidar la batería y que no se deteriore tanto, sí tiene carga inteligente y también tiene bloqueo de carga, herramientas bastante útiles para el día a día.
En conectividad también encontramos buenas cosas porque soporta redes 5G y Wi-Fi 7 para muy buenas velocidades de descarga, además con la opción a través de software de bloquear el acceso a internet a través de tus datos móviles para aplicaciones que tú elijas y dejar solamente el acceso por Wi-Fi. También tiene Bluetooth 6 para una conectividad rápida y estable, integra también NFC para hacer pagos móviles con el celular, aunque como era de esperarse no tiene radio FM. Lo que sí tiene es OTG para conectarle accesorios a través del puerto USB-C, aunque curiosamente no puedes conectarle algún adaptador HDMI para proyectar la pantalla por cable, entonces no cuenta con MHL, algo que creo que sí se extraña en un dispositivo que quiere ser ultra. Por lo tanto, la proyección de pantalla debe ser forzosamente inalámbrica y en este caso lo puede hacer tanto en modo espejo como en un modo ligeramente más avanzado que te permitiría proyectar con la ventana minimizada para que puedas seguir usando el celular mientras proyectas otra cosa, o proyectar con la pantalla del celular apagada para no consumir tanta batería e incluso ocultar notificaciones en la proyección. El dispositivo también te ofrece acceso a Android Auto por cable y de forma inalámbrica, y con respecto a los sensores nos ofrecerá acelerómetro, sensor de campo geomagnético, sensor de orientación, giroscopio, afortunadamente el sensor de proximidad es físico e incluso cuenta con infrarrojo para que puedas utilizar este dispositivo como un control remoto universal configurándolo en su propia aplicación Mi Remoto. En cuanto al ecosistema, ya sabes que Xiaomi es una marca que tiene demasiados productos, así que tienes la Xiaomi Pad, Smart Band, Smartwatch, Xiaomi Buds y muchísimas cosas más con sus submarcas Redmi y Poco, entonces el catálogo de dispositivos es realmente muy extendido. Últimamente Xiaomi ha mejorado bastante la interacción que tienen estos dispositivos con varias tecnologías de interconectividad para, por ejemplo, tener portapapeles compartido, incluso conectar varias cámaras a una tablet para grabar en formato multicámara y muchas otras funciones más. En ese sentido, Xiaomi llega a destacar bastante y sobre todo también en cuanto al número de accesorios que puedes conectar para tener tu casa inteligente, conectados a través de la aplicación Xiaomi Home. Aunque en este caso la mayoría debe ser de la misma marca o de marcas incubadas por Xiaomi para que puedan funcionar bien. Es decir, todavía no es compatible con el estándar Matter o cosas más avanzadas para conectar productos de otras marcas a su propia aplicación. Así que todavía podrías depender de Google Home en algunos aspectos. Para la interacción con laptops, este dispositivo cuenta con la función enlace a Windows ya preinstalada para que la configuración no sea tan compleja y puedas disfrutar de algunas herramientas más avanzadas interactuando entre el celular y la computadora. Xiaomi tiene algunas laptops disponibles pero solo en China y algunas otras regiones, así que ahí todavía queda un hueco en el ecosistema. La marca no es tan dependiente de Google, pero el almacenamiento en la nube sí lo tiene en colaboración con esta empresa, así que la propia galería está integrada con Google Fotos, ya que Xiaomi Cloud está restringida para dentro de China. Y para instalar aplicaciones, evidentemente está Google Play, pero como una pequeña alternativa también está el App Mall de Xiaomi, así que insisto, no es una marca tan dependiente de Google. Vamos a probar cuánto tiempo tarda en abrir las aplicaciones el Poco F7 Ultra, que tiene el procesador Snapdragon 8 Elite con 12 GB de RAM, LPDDR5X y también 256 GB de almacenamiento UFS 4.1 con opciones de más RAM y más almacenamiento también disponibles. Como ves, se tardó 1.75 segundos en abrir cada aplicación en promedio. Definitivamente tiene una potencia brutal al nivel de un flagship. Ahora vamos a tratar de ir intercambiándonos entre diferentes aplicaciones para saber si estas continúan en ejecución. Recuerda que con los 12 GB de RAM que tiene no deberíamos presenciar ni un solo reinicio y es lo que estamos viendo hasta el momento, pero vamos a continuar en esta transición para ver si realmente es efectivo y parece que sí. El desempeño será de los puntos más atractivos de este dispositivo sin lugar a dudas. No va a estar reiniciando aplicaciones, la transición entre cada una de ellas va a ser bastante fluida. Y definitivamente, incluso al navegar dentro de las aplicaciones también vamos a tener una experiencia notablemente buena. No hay nada de qué preocuparse. Observa, por ejemplo, cómo el procesador es bastante poderoso para este tipo de aplicaciones que requieren de un procesado en tiempo real muy rápido. La verdad es que no tiene ningún tipo de problema en este tipo de filtros. La potencia de la GPU es realmente muy elevada. Pero vamos a ver ahora cómo se comportaría, por ejemplo, en
aplicaciones un poco más tradicionales, por ejemplo Facebook. Observa cómo podemos ir haciendo scroll sin ninguna complicación. El dispositivo carga realmente muy rápido los contenidos, no se congela en ningún momento. Vamos a cambiar de aplicación rápidamente para que tú mismo seas testigo de este desempeño que podríamos lograr. Observa, sigue yendo bastante bien. Solo como te comentaba en la sección de la pantalla, hay momentos donde la pantalla parece cambiar a 60 Hz. Los movimientos ya no se perciben tan fluidos con respecto a cómo se desempeña la pantalla. Eso es algo que no me ha gustado mucho, pero en general el desempeño será realmente muy bueno, como te estás dando cuenta. De hecho, la memoria RAM viene con otros 4 GB virtuales que no podemos modificar ni desactivar. Y con respecto al almacenamiento, también Xiaomi hace algo curioso últimamente, agregando otros 8 GB de alguna manera. Así que tenemos un espacio de más de 256 GB. E incluso el sistema no utiliza demasiado espacio, con 11.36 GB creo que está bastante bien. Definitivamente el espacio también es una opción interesante, considerando que también existe la opción de 512 GB. Incluso observa cómo tenemos herramientas de limpieza profunda que van a analizar todo el contenido del celular para ayudarte a liberar espacio de manera un poco más sencilla. Aquí, por ejemplo, te categoriza los videos, las aplicaciones y otras cosas que te están ocupando espacio, y trae un limpiador de WhatsApp y Facebook, aunque no trae herramientas de compresor de imágenes o videos, que sería también útil. Pero ahora vamos a ver si el almacenamiento UFS 4.1 realmente se llega a aprovechar bien. Estamos ejecutando esta prueba de velocidad y observa los resultados. En velocidad de lectura ya tenemos 3625.7 megabytes por segundo. En velocidad de escritura 3107.7 megabytes por segundo. Así que realmente es un dispositivo que va muy rápido. Y ahora vámonos a una prueba de la vida real. Curiosamente, este gesto para quitar el zoom en este editor funciona muy mal en este celular, a diferencia de todos los celulares que pruebo. Pero bueno, ese podría ser un inconveniente de la aplicación, o no lo sé. Aquí ya tenemos listo el video. Vamos a exportarlo, como ya sabes, en este caso en 4K. Y te recuerdo que en este caso estamos utilizando clips grabados con este celular en 4K, que uno por uno van a darnos una suma total de 1 minuto. Y ya está, se tardó 17 segundos. Realmente es un dispositivo que responde muy rápido también en este tipo de trabajos donde se emplea la CPU, la GPU, la memoria RAM e incluso el almacenamiento interno. Para los juegos nos encontraremos con Game Turbo, cuyo acceso directo hay que crear desde la aplicación de seguridad de forma demasiado extraña. Es algo que Xiaomi sigue sin corregir. Pero bueno, aquí vamos a encontrar los juegos que tenemos instalados para poder administrarlos. Observa que aquí aparece una barra de estado del sistema y por aquí también podemos modificar el comportamiento de la GPU para consumir toda la energía posible o estar un poco más limitados. Además, vamos a encontrar un poco de configuración por aquí que nos permite habilitar y deshabilitar algunas herramientas adicionales, pero nada realmente muy sofisticado. Vamos a ingresar a un juego para que veas cómo aquí aparece una pequeña barra lateral donde sí tendremos un poco más de herramientas. De entrada ves el monitor de fotogramas por segundo. También hay un botón por aquí que nos permite seleccionar darle prioridad a la calidad de imagen o prioridad a la tasa de fotogramas por segundo. Así que en este sentido tiene muchísimas opciones gracias al chipset integrado que tiene, ya que no solo tiene el Snapdragon 8 Elite, sino también tiene otro chip desarrollado por Poco, que te daré más detalles adelante. Pero observa que en este caso sí te permitiría también optimizar la resolución de la imagen y tener una tasa de fotogramas más alta todavía, aunque en este caso mantuvimos las opciones desactivadas para nuestros gameplays, porque probablemente son opciones que te van a consumir un poco más de batería, pero están disponibles por aquí. También tenemos la sección de limpiar la memoria RAM, simplemente para darle un poco más de prioridad a nuestro juego, y después modo para evitar interrupciones con no molestar. También capturas y grabaciones de pantalla para proyectar la pantalla de forma inalámbrica, optimizar la conectividad Wi-Fi para mejorar la latencia. Incluso aquí podemos manipular el brillo directamente y cambiar el estilo de las notificaciones. De forma predeterminada, las notificaciones salen en esta burbuja que puedes deslizar hacia abajo para rápidamente acceder a WhatsApp, pero activando esta opción las notificaciones no te van a interrumpir demasiado la experiencia al momento de estar jugando, ya que observa que será una pequeña tira que va corriendo a lo largo de la pantalla de una manera muy poco obstructiva. También integra una opción para modificar tu voz, útil en chats donde tienes que encender tu micrófono y quieres que tu voz no se escuche como tu voz real. Y por último están los temporizadores que tienes disponibles para otro tipo de contenidos. La verdad es
es que en ese sentido no llega a destacar tanto como Red Magic, sí lo puede llegar a hacer ofreciéndote un sinfín de opciones. Creo que aquí Poco debería trabajar para mejorar la experiencia porque posiblemente en desempeño va a ser brutal, pero la experiencia para gamers podría llegar a quedarse corta comparado con otras opciones. En Call of Duty este dispositivo nos da la calidad gráfica muy alta a una tasa de cuadros máxima de forma predeterminada. Como ves, podemos subir incluso la calidad gráfica al nivel máximo, aunque si subimos a la tasa ultra vas a ver que la calidad gráfica desciende a un nivel medio, pero es el mismo comportamiento que encontramos en los flagships más altos y más costosos del mercado, así que encontrar este desempeño en este rango de precio definitivamente que será brutal y uno de sus puntos más atractivos. Hay que decir que en este caso el dispositivo por default graba en 24 fotogramas por segundo, pero afortunadamente sí lo puedes cambiar en la configuración, así que lo subimos hasta 60. Hay que decir que incluso puede llegar a grabar hasta 90 fotogramas por segundo, algo agradable, incluso hasta 50 megabits por segundo. La grabación por default viene a 16 megabits por segundo y lo dejamos ahí. Habiendo aclarado todo esto, observa que el desempeño del dispositivo es realmente muy alto. Vamos a encontrar 60 fotogramas por segundo en promedio, muchísima estabilidad con muy buena compatibilidad gráfica e insisto, la grabación de pantalla también acompaña la buena experiencia, así que este dispositivo incluso es recomendable para los que quieren grabar gameplays, no solo para un gaming tradicional. Entonces aquí definitivamente que encontramos una experiencia súper atractiva para los gamers. Los efectos visuales son realmente muy buenos, ahí obviamente dependerá de cada juego, pero el procesador es completamente compatible con todos los efectos más avanzados de los juegos del momento. En esta primera prueba vemos que la temperatura también se ha controlado bastante bien. Después le dimos prioridad a la tasa de actualización, llegando a la tasa ultra, y en este caso lo esperado en la gama sería ver 90 fotogramas por segundo, pero en este caso sí llegó hasta 120 fotogramas por segundo, así que te da una fluidez muy elevada y fíjate que el desempeño no se cae incluso en partidas un poco más prolongadas. La temperatura la controla perfectamente bien con 40.6 grados Celsius en esta prueba. Hay que recordar que este dispositivo tiene un chipset especial llamado Vision Boost D7, que es el primer chipset de aceleración gráfica dedicado en dispositivos de Poco. Está construido en un proceso de 12 nanómetros y su enfoque es mejorar la experiencia gráfica de los juegos, así como la tasa de cuadros por segundo. Así que con interpolación de fotogramas por segundo podría darte 120 fotogramas por segundo en algunos contenidos que generalmente no están disponibles ahí. También te da una imagen más detallada, efectos visuales HDR y más. Después jugamos Car X Street y observa que cambiamos la calidad gráfica predeterminada por la configuración más alta posible. Ojo que esta configuración la exigiríamos en dispositivos de lo más costoso del mercado, que por ahí superan los 30,000 pesos mexicanos. Así que observa que en este caso otra vez la experiencia ha sido realmente muy buena, 60 fotogramas por segundo, aunque al grabar la pantalla sí se llegan a percibir algunos cortes o trabas un poco más marcadas, pero no dejan completamente congelado el celular ni nada por el estilo. Y nota cómo la temperatura sigue estando lo suficientemente bien controlada con 41.9 grados Celsius. Considerando la dificultad de este juego, realmente estamos delante de un muy buen dispositivo. Déjame señalarte también que viene con un sistema de enfriamiento que Poco llama como Ice Loop 3D de doble canal con 5400 milímetros cuadrados de superficie para tratar de refrigerar a este procesador. Después jugamos Genshin Impact. De forma predeterminada ya viene en calidad alta, pero para la prueba lo subimos hasta la calidad muy alta a 60 fotogramas por segundo, aumentando también la difuminación del movimiento a muy alta. Es decir, estamos seleccionando calidad gráfica de dispositivos exageradamente más costosos que este celular. Y nuevamente la experiencia ha sido muy buena, 60 fotogramas por segundo en promedio, con la temperatura que llegó a elevarse un poco más, 42.9 grados Celsius, pero todavía era capaz de mantener una experiencia sostenida. Es decir, a pesar de todos los juegos que ya hemos ejecutado y el calor que se ha llegado a generar, el dispositivo sigue manteniendo un muy buen desempeño con un pico bajo de apenas 54 fotogramas por segundo. Así que la experiencia al momento de estar jugando con este dispositivo definitivamente será de los puntos más atractivos. De cualquier forma, ya habíamos visto que tiene muchos otros puntos atractivos, pero creo que claramente el desempeño en juegos va a ser lo más atractivo para la mayoría de usuarios que quieran este celular. Después jugamos Zenless Zone Zero, en este caso con la calidad alta predeterminada y ahí lo dejamos, pero también subimos la calidad del renderizado a lo más alto posible. Observa que sí tiene un mecanismo de suavizado, habilitamos la calidad más alta de sombras. En general todo lo subimos hasta lo más alto posible
llegue incluso a 60 fotogramas por segundo y vamos a ver cómo le fue. Nuevamente observa, el desempeño es brutal, en este caso 59 fotogramas por segundo en promedio, pero el pico más bajo fue apenas de 52, así que para los gamers definitivamente esta será una de las alternativas más atractivas. Por supuesto también está Red Magic en un precio muy similar, que creo que sería el competidor directo de este dispositivo. Sin embargo, aquí probablemente nos encontramos con una cámara un poco más atractiva que la que encontramos en Red Magic, entonces creo que tiene buenos argumentos para competir contra ese dispositivo. Realmente en cuanto al desempeño nos vamos a encontrar con una experiencia brutal, aunque en este caso, a diferencia de Red Magic, no tiene ventilador, así que en este juego la temperatura llegó a subir ya hasta 43 grados Celsius, considerando que íbamos jugando las partidas anteriores también. Después nos fuimos a Wuthering Waves, uno de los juegos más pesados que existen en la actualidad. Observa que de forma predeterminada está en equilibrado, pero lo personalizamos para llevarlo hasta lo más alto posible, 60 fotogramas por segundo, con calidades altas, muchos efectos habilitados. Entonces definitivamente que pusimos una prueba de lo más complicado que existe en la industria completa. Y en este caso definitivamente otra vez va a sobresalir demasiado. En este precio habrá muy pocas opciones que realmente te lleguen a dar un desempeño de este nivel. 60 fotogramas por segundo en promedio, 56 fotogramas por segundo como el pico más bajo. Entonces realmente es un dispositivo que se desempeña muy bien para este tipo de tareas muy exigentes, donde vas a encontrar gráficos muy atractivos, efectos visuales avanzados y sin lugar a dudas ya tiene la capacidad de ejecutar juegos muy sofisticados. Este es de los pocos juegos que llegan a exigirle muchísimo a este procesador y se nota en la temperatura porque llegó a 45.4 grados Celsius. Entonces solamente en este tipo de escenarios de juegos ultra complejos con gráficos seleccionados al más alto nivel pueden llegar a complicarle un poco la vida a este dispositivo, que a pesar de que se llegó a calentar, en realidad mantuvo un desempeño muy bueno. Aquí nada más el detalle es lo incómodo que podría llegar a ser sostener un dispositivo con esta temperatura. Pero fuera de eso, la experiencia realmente es brutal. Por último, jugamos Bright Memory. Observa que en este caso lo hemos configurado a 120 fotogramas por segundo, habilitando todos los efectos posibles en lo más alto. Y hay que decir que en este caso no llegó a 120 fotogramas por segundo, a diferencia de lo que hemos visto en el Galaxy S25 Ultra, que me parece que hasta el momento es el único dispositivo que ha llegado a ese número, pero esto te da una idea de con qué dispositivos puede llegar a competir este celular de Poco en cuanto al desempeño. Este dispositivo es muchísimo más económico y nos da una experiencia realmente muy buena al momento de estar jugando. La temperatura otra vez es de los puntos que podríamos llegar a cuestionar simplemente para los gamers demasiado exigentes que tal vez van a estar jugando por una hora en configuraciones exageradamente altas. Ahí es donde podrían llegar a encontrarse con alguna mínima dificultad, sobre todo al sostener el dispositivo, porque insisto en que a pesar del calentamiento alto, el dispositivo se sigue comportando realmente muy bien. En la gráfica se alcanza a ver un pico un poco más bajo, casi al final, pero ese pico le corresponde simplemente a una pantalla donde se mostraron instrucciones especiales del juego, entonces realmente no lo contaríamos. La experiencia, insisto, es sencillamente brutal por este precio, porque te da acceso a gráficos que otros dispositivos no te podrían dar y manteniendo un desempeño elevadísimo. Te recuerdo que este dispositivo viene con un control de temperatura gracias a 15 sensores, entonces a pesar de que se llegue a calentar, en realidad el dispositivo no se va a dañar. En conclusión, definitivamente que será de los dispositivos más competitivos en su rango de precio, porque nos vamos a encontrar con un muy buen diseño en cuanto a resistencia. Tal vez en estética sea algo subjetivo, pero a mí sigue sin gustarme demasiado la estética. Pero en resistencia está muy bien, tiene una pantalla realmente muy buena, el sonido también es muy bueno. La cámara frontal sí podría llegar a decepcionar si es que buscabas un teléfono muy equilibrado. Aquí se nota que han quitado presupuesto de la cámara frontal e incluso también de la cámara ultra wide en la parte de atrás, que da una calidad muy básica. Para la grabación de video tampoco va a llegar a destacar, así que como ves en muchos aspectos de cámara llega a quedar debiendo. Pero la experiencia de batería creo que está bien sin llegar a ser sobresaliente. La potencia de carga es muy buena. La experiencia de software ya sabes que es a lo Xiaomi, es decir, muchas opciones, algunas redundancias y muchos anuncios por ahí escondidos, pero es a lo que estamos acostumbrados en un Xiaomi. Aquí la ventaja es que te ofrece buenas opciones de seguridad
seguridad, un lector de huellas ultrasónico, poco habitual en la categoría, pero obviamente lo que más va a llegar a destacar será el gran desempeño que alcanza con el Snapdragon 8 Elite, que es un procesador que suelen utilizar dispositivos que fácilmente pueden llegar a costar más del doble de lo que cuesta este celular. Así que el desempeño será su aspecto más llamativo. Es un dispositivo que se va a comportar muy rápido, muy ágil y muy bueno en cuanto a juegos. Aunque hablando de este último tema, al competir en precio con Red Magic, creo que se puede llegar a quedar corto en cuanto a funciones agregadas de software, porque Red Magic te ofrece muchas cosas más en ese sentido, pero a pesar de que este no es un celular 100% equilibrado, creo que está un poco más equilibrado que Red Magic, que le apuesta todo al gaming. En este caso, parece que por lo menos llega a preocuparse un poco más por algunos otros detallitos. Por el momento, hemos llegado al final de este video review. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo, así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel fan del recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges partner del recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a vlogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.